Hola, soy Brian Rodríguez, soy corredor de fondo en las modalidades de asfalto, pista y sobre todo montaña. Bienvenidos a Club de Corredores. Conoce mi historia. Respira, ajusta el reloj, arranca el cuerpo y la mente. Bienvenido a Club de Corredores, el lugar donde se vive el running. Hubo un momento en su vida donde todo parecía perdido. Las adicciones, el ruido interno, la lucha diaria por volver a levantarse. Un día empezó a correr, no para competir, sino para sobrevivir. Paso a paso, el dolor se convirtió en disciplina, la caída en propósito y el camino en victoria. Hoy, esa misma persona representa a México en el mundo. Porque a veces, correr no te salva las piernas, te salva la vida. Él es Brian Rodríguez. Soy un corredor. Mi historia comienza porque yo tenía algunos problemas con algunas sustancias. Entonces, para controlar el síndrome de ansiedad, decidí comenzar a correr. Pues yo empecé como tal, de niño, obviamente lo de todos, ¿no? Lo del fútbol y educación física, cosas como esas normales. Y ya después, cuando entré a la secundaria, me mudé a un lugar donde había una montaña. Tenía como 12, 13 años y ese fue mi primer contacto con el atletismo. Yo me levantaba creo que a las 4 de la mañana, 4:30, y me iba a correr y ya llegaba y era de noche, de hecho. Era el primero en llegar al cerro. Y ya así lo hacía todos los días, de lunes a viernes o de lunes a sábado, algo así. Y lo hice por varios meses. No recuerdo bien, pero sí fueron varios meses. Y ese fue mi primer contacto. Lamentablemente después de eso hubo una separación de mis padres y ya me alejé de ese lugar y nos mudamos a otro lugar y dejé de correr, y fue cuando poco a poco fui cayendo en el mundo de las drogas y todas esas cosas. Vamos a platicar un poquito de esa historia. ¿Empezaste a raíz del divorcio de tus papás? No fue divorcio, era, mi mamá Separación. biológica tenía una pareja y estuvimos varios años juntos viviendo, y hubo una separación, una ruptura, pero no fue como tal de ahí lo que yo siento que no fue lo que desencadenó mi adicción. Fue como que más progresivamente entré a un CCH. Y es buena escuela. Lamentablemente hay mucha libertad, entonces yo no supe controlar esa libertad y poco a poco fui, al principio como más normal, más de fiestas y así, cosas normales de chavos, ¿no? Pero me fui metiendo más y más y más y más, y pasaron los años y después empecé a fumar tabaco, empecé con la marihuana, el alcohol, y ya empezaba a probar sustancias. Fue experimental, pero sí llegué a probar sustancias como cristal, LSD y algunas otras cosas. Pero afortunadamente nada más fue experimental y no me enrollé más. En lo que sí me clavé fue en lo de el alcohol, sobre todo, y la marihuana. Y así fui progresando con el paso de los años. Empecé a los 15 años más o menos, de ser de repente una semana o así. Ya a los 18, 19 ya era diario. El consumo de marihuana ya era diario. El alcohol también ya era casi diario. Había semanas que desde el lunes empezaba y sábado y domingo. Y pues el tabaco, pues sí, también, obviamente todos los días. Y ya así terminé. Empecé como poco a poco y terminé ya un poco hundido. Ya después ya no tomaba tanto por convivir. Ya lo que consumía ya lo consumía solo, ya no necesitaba de personas. Ya cuando fumaba marihuana o tomaba, ya lo hacía yo solo. ¿En esa etapa de tu vida sientes que se te descontroló un poquito tu vida? Sí, siento que sí se me descontroló. No me di mucho cuenta porque pensé que lo controlaba y
y pues ya en algún momento ya viví situaciones muy, muy feas que sí ya me hicieron pensarla. En una ocasión, bueno, en varias ocasiones, pero una ocasión me acuerdo que después de una fiesta estaba yo, desperté y no me acuerdo cómo había despertado y sentía que me estaban persiguiendo y fue muy raro. Estuve así varias horas como con delirio de persecución y de un lado para otro, no sé por qué, pero esa fue una de las experiencias que me dio mucho miedo porque dije, ¿qué tal? Yo sentía que había hecho algo malo, dije, ¿qué tal si hice algo malo? Y me está buscando la policía o algo así, dije, no, y ya después me contaron que no había hecho nada malo, pero tu mente jugó ahí sí, un papel. Ajá, me dio miedo, dije, o sea, pero se me fue la memoria, o sea, ¿qué tal si hubiera hecho algo, no sé, matado a alguien o hecho algo malo, ¿no? Y que yo no me acuerde por estar así, dije, no, eso está fatal. Y también tuve otra experiencia que también fue una laguna mental, y de repente cuando recuperé la memoria, el sentido, estaba como sentado, tirado, y era una línea del Metrobús, y el Metrobús venía hacia mí así, pitándome, y yo como que desperté y dije, ¿qué hago aquí? Y ya de repente pues me paré, me hice como hacia un lado, me paré y me eché a correr, pero sí, me iban a atropellar ahí, y yo ni sé cómo llegué ahí, no sé si me tropecé, no sé, pero afortunadamente recuperé ahí la noción y pude zafarme del Metrobús, porque sí, estaba en medio, justo donde pasa el Metrobús, y el Metrobús lo vi muy cerca. ¿Eso fue lo que detonó el que tú te dieras cuenta que no estabas bien? Sí, bueno, esos son 2 ejemplos, así como ese tipo de cosas. Hubo varias. Entonces ya yo, pues sí me dio miedo y sí dije, ¿hacia dónde voy, no? O sea, sí, a lo mejor no estoy tan metido como algunas otras personas que están ya en la calle o así muy, muy mal, o con otras sustancias más fuertes, pero no me falta mucho para llegar allá. O sea, sí he ido progresando y progresando y progresando, y cada vez estoy más y más adentro. Pues quizá en algún momento voy a caer en alguna droga más fuerte y pues ¿qué va a ser de mí? O sea, claro. Y ya como que me empezó a entrar un poco de miedo y bueno, el querer cambiar. Y afortunadamente pues mi familia también se estaba dando cuenta de todo esto, mi mamá sobre todo y algunos otros familiares, y pues ellos me apoyaron y me insistieron que me atendiera, y yo pues la verdad pues no puse resistencia. Yo les dije que sí quería y pues sí que iba a hacer todo lo posible por cambiar, y ahí fue donde comenzó toda la etapa de restauración, se podría decir. Y pues me metía casi de todo para poder salir, porque sí ya tenía una adicción, terapia psicológica, coaching ontológico, terapia como espiritual, fui a una clínica de rehabilitación, algunas fueron al mismo tiempo, otras así. ¿Sentiste que ese Brian que le gustaba el deporte cuando tenías 6, 7 años estaba perdiéndose? Sí lo sentí. De hecho me siento, tengo esa culpa y ese sentimiento de qué hubiera sido de mí si hubiera seguido corriendo cuando tenía 12, 13 años, que yo solo, o sea, nadie me decía ni nadie corría en mi familia. Yo solito me iba a las 4 de la mañana en la oscuridad, y yo creo que si ese Brian hubiera seguido por ese camino, no sé dónde estaría ahorita en este momento. Yo creo que estaría en un nivel muy, muy, muy alto, porque llevo muy poco tiempo y he llegado a un buen nivel, a pesar de que, pues la verdad sí le puse no sé cómo decirlo, pues sí afecté a mi cuerpo bastante con el tabaco, con todo lo que le metí. Entonces, a pesar de todo eso, el cuerpo me ha ido respondiendo, y entonces de repente pienso eso, que hubiera sido de mí si no hubiera caído en ese bache y hubiera seguido. Gracias, yo creo, a que caíste en ese bache, estás ahorita donde estás, ¿no? Porque También. A veces esas experiencias de vida, esas experiencias fuertes, te hacen ser así, más fuerte. Claro. ¿No? Entonces yo creo que esa parte
dura que viviste fue un impulso. También. ¿No? Entonces a lo mejor si hubieras seguido sobre ese mismo nivel, no hubieras llegado también donde estuvieras, ¿no? Tal vez, sí. Las cosas suceden por algo. Sí, también. Y muchas gracias por compartirnos esa historia. Sí. A raíz de que ya empezó tu cuerpo a fortalecerse, a normalizarse, ¿cuál era tu motivación para seguir adelante? Pues a mí me motivaba, pues ya después de eso con el tiempo fui como que igual poco a poco, así como fue una progresión en lo del consumo de sustancias, así también fue una progresión con el tema del atletismo. Empecé poco a poco y empecé corriendo solo, ya después conocí a gente que me empezó a llevar con entrenadores y así, y poco a poco fui como que de un escalón en otro escalón, y pues me di cuenta que tenía talento, y ese mismo darme cuenta de que tenía talento yo creo que fue una parte importante de mi motivación, porque dije pues puedo hacer algo más allá de que ya me recuperé, de que ya estoy sano y todo, puedo hacer algo con este talento que tengo. Y aparte también pensaba en que pues el síndrome de ansiedad no es fácil, no es como que se vaya de abstinencia, y también como que ya cuando dejé de consumir no fue fácil. De hecho yo ya llevaba años corriendo, 2 años o 3, y yo no me sentía bien, sentía mucha como depresión, como si no tuviera sentido la vida, como un vacío, como ansiedad, como desesperación, no sé cómo llamarlo, a pesar de que corría. ¿Qué te decían en ese entonces tus entrenadores, tu familia? Pues ya no me decía nada, yo tampoco ya me acercaba a ellos para decirles cómo me sentía. Claro. Ellos ya me veían bien y Pero por dentro todavía yo no estaba bien. No, de hecho, o sea, hace poco todavía de repente me dan esos episodios como raros que yo creo que son parte de la vida que tuve. Yo creo que algo tendrá que ver del consumo de sustancias. Yo creo que es algo por ese lado, que de repente me siento como con ansiedad, como triste, es una sensación muy, muy, muy fea. ¿Y ahora cómo lo manejas? Pues afortunadamente ya ahorita ya no me da tan seguido, ya es cada vez menos. Antes era como que semanas y semanas así, y era muy difícil para mí mantenerme y seguir entrenando y todo eso, pero afortunadamente ya ahorita ya sí me pasa, pero ya como que una vez cada 3 meses o 2 veces al año o algo así. Ahorita, por ejemplo, estoy en etapa de descanso y ya llevo 6 días descansando, y ahorita en estos días como que me está pasando un poco, no tan fuerte como antes, pero sí me está pasando un poco, y yo hace mucho que no tomaba un descanso así de no correr de plano nada. Yo casi siempre hago descansos activos, pero ahora decidí hacer descanso total porque estuvo pesada la temporada y porque el año que viene va a ser un reto muy grande para mí. Entonces por eso decidí tomar descanso de no correr ni para que mi cuerpo se recupere al 100. Y ahorita me he dado cuenta que el correr pues es muy necesario para mí. O sea, ahorita me he sentido como ansioso, como nervioso, muevo las piernas. Tus piernas ya te pueden correr. Sí. Y me pongo a pensar y digo, no, pues es que yo mentalmente necesito correr. O sea, el deporte es fundamental para mí, me salvó la vida y para mí es fundamental. Pero pues ya en unos días ya regresaremos a correr. Hola, acompáñame a poner una cinta Faiten. Esta vez la vamos a poner en la rodilla. Voy a comenzar midiendo la parte de abajo. En esta voy a llevarme 2 cuadritos y vamos a redondear las orillas. Vamos a dejar esta a un ladito y vamos a continuar midiendo la parte que va a abrazar la rodilla. En esta yo me llevé 3 cuadritos.
Este pedacito lo vamos a cortar por la mitad sin cortarlo totalmente. Esa va a ser la parte de abajo. Vamos a redondear igual las orillitas y vamos a empezar poniendo por la parte de abajo. Esto tiene que quedar debajo de la bolita de tu rodilla y ahora con esto vamos a rodearla como si la estuvieran abrazando. Y la parte que reservamos la vamos a poner en la parte de abajo para darle un poco más de soporte. Y así va a quedar. Bye. Hola amigos, ¿cómo están? Los invitamos el próximo sábado al entrenamiento de Club de Corredores Kids y en el que haremos un recorrido por las veredas del bosque hasta llegar a la parte alta. Seguimos en el podcast de Club de Corredores con Brian Rodríguez, que nos platica cómo supo que podría llegar a ser un atleta de alto rendimiento. Adelante, Brian. Pues igual fue un tema progresivo también. Yo creo que una parte importante fue el primer entrenador que tuve. Se llama Roberto López, le decían el Pelicano. Bueno, le dicen todavía. Porque él, yo creo que su mentalidad es muy buena. Él fue corredor y corrió muy bien. Entonces la mentalidad de él era muy, muy ganadora, o sea, muy... Y eso te lo contagiaba, su mentalidad te la contagiaba. ¿Qué vio en ti? Pues vio, yo creo que cualidades, pero más allá de las cualidades, él siempre a todos, si tú podías hacer algo, si tú podías hacer 5 minutos en una prueba, él siempre te decía que podías hacer 4, y a lo mejor no hacías 4, pero hacías 4 y medio. Entonces, a pesar del nivel que tuvieras, él trabajaba mucho con esa parte mentalmente y todos los días te estaba diciendo eso, todos los días te repetía que tú podías más y que tenías para esto y que tenías para el otro. Y a lo mejor no llegabas a donde él decía, pero llegabas cerca o de repente sí llegabas. Entonces, esa parte yo creo que me ayudó a empezar a creérmela, a empezar a pensar a dónde podría llegar, y ya él como que metió la semilla y yo empecé también a trabajarme mentalmente, a decirme también, no, pues sí podemos hacer esto, podemos llegar a tal y así. Y no es fácil porque la mente, pues los malos pensamientos te llegan y te dicen, no, pero ¿cómo crees? Y así, tú no puedes. Y es algo con lo que sigo peleando, pero Después de tantos campeonatos ganados, sí, tantas cosas sigues pensando. Sí, no, sí, los malos pensamientos llegan y nada más que ahora pues ya los manejo muy, muy, muy bien. Pero antes pues no, al principio no sabía manejarlos muy bien. Me invadían y me iba mal en una competencia y me iba para abajo y decía, no, pues es que creo que no, o sea, sí corro bien, pero a lo mejor no tengo tanto talento. Y dije, no, ya mejor no me pongo metas tan altas o así, llegaba a pensar. Y yo solito me motivaba y yo solito me desmotivaba internamente. Sabemos que el deporte y dedicarse al deporte ya como una carrera, como una profesión, Sí. es complicado en México, ¿no? Sí. No hay muchos apoyos, no hay muchos incentivos. ¿Cómo le hacías en ese momento? ¿Cómo lograbas ir impulsando tu carrera en un momento en el que era difícil tanto tú como persona, como todo lo que había alrededor de ti? Sí, claro. Pues tuve varios trabajos de medio tiempo. Era muy difícil porque este deporte te demanda mucho tiempo. No es solo tener tiempo de entrenar, es también tener el tiempo de recuperar. Tienes que dormir ciertas horas, tienes que tener cierto descanso. Entonces el tiempo que te consume es muchísimo. Entonces sí se puede a lo mejor tener un trabajo de tiempo completo y entrenar, sí se puede porque hay mucha gente que lo hace, pero no es tan fácil. Entonces yo lo que hacía era tener trabajos de medio tiempo y así me daba tiempo para hacer mis entrenamientos y descansar pues bien. Y de repente pues no aguantaba, yo no sé cómo le hace la gente que es muy difícil. A mí me costaba mucho trabajo trabajar y entrenar. Yo acababa fundido de entrenar y luego ir a trabajar.
las horas se me pasaban súper lento y el cuerpo lo sentía muy cansado, tenía sueño, me sentía muy mal, pero pues así le daba, y yo creo que muchas personas así lo hacen, ¿no? Pero pues así en esos tiempos así le hice, medio tiempo, y ya más adelante llegó un momento en el que decidí salirme de trabajar y dedicarme completamente a correr y dedicar todos mis esfuerzos a mi carrera deportiva. ¿Viste el correr, el atletismo como un salvavidas? Sí, pues a mí el atletismo me salvó la vida. Siempre me acuerdo de... hay un... bueno, es una referencia. Hay un rapero mexicano que se llama Asesino, que dice que una vez en una rima dijo que bueno, es como una competencia de freestyle, ¿no? Y le dijo a su compañero, a su contrincante, tú haces rap porque quieres, a mí el hip hop me salvó. Entonces esa frase como que a mí sí sí, es exactamente igual, porque pues a mí el atletismo me salvó la vida y yo no sé dónde estaría si no hubiera comenzado a correr. Yo creo que no estaría bien, y siempre lo pienso. De hecho, ahorita en la mañana venía pensando en eso, dónde estaría, y no me cabe el agradecimiento para decir, pues gracias al que corro estoy aquí y no en otro lado. Tal vez, pues es que los finales pueden ser muy trágicos, ¿no? Pero sí me imagino qué pude haber hecho, dónde pude haber terminado, estaría vivo, dónde estaría, cómo estaría. Tal vez hasta ya hubiera cometido algún delito, no sé. Y me pongo a pensar todo eso muy constantemente, y me siento muy, muy, muy agradecido y no sé cómo agradecerlo, y me acuerdo de las personas que me ayudaron, y digo, ay, de verdad, muchas gracias por ponerme estas personas en el camino, muchas gracias. ¿A quién le agradeces más? Pues a mi mamá, yo creo que es la que más aguantó muchísimo. Aguantó mucha, sí la hice pasar muchos corajes y mucha incertidumbre, pero pues mi mamá es sobre todo la que siempre ha estado ahí, y nunca me dejó, y me apoyó y creyó en mí, y me apoyó mucho, y aparte de ella demasiadas personas me apoyaron. Agradezco porque la vida me puso muchas personas en el camino, demasiadas personas que me ayudaron, que cuando yo tenía mucha ansiedad les llamaba y les decía, oye, me siento mal, quiero consumir, y hablaban conmigo y me tranquilizaban. Personas que ni siquiera eran de mi familia, que eran amigas, amigos, que estuvieron ahí para mí, para apoyarme, para retenerme. Eso también lo agradezco mucho. Ese proceso de abstinencia, ¿cómo te impulsó en tus piernas, en tu cuerpo, en tu mente? Pues mucho. Yo creo que también eso fue parte de la motivación de cada día. Esa parte de ver hacia atrás y pensar de dónde vengo y hacia dónde voy, y todo lo que haga a partir de ahora es ganancia. O sea, yo ya gané porque salvé mi vida. O sea, todo lo que haga es ganancia. Tengo salud, mi cuerpo está más sano, estoy yendo a lugares donde a lo mejor yo nunca hubiera ido si nunca hubiera corrido. Entonces yo me pongo a pensar y digo, todo lo que de aquí para adelante es ganancia. Y más allá de eso, también trato de no conformarme, trato de ponerme metas altas, a pesar de que yo ya gané, ponerme las metas más altas posibles y hacer todo lo posible por aprovechar esta etapa de mi vida, porque pues no es para siempre. ¿Cuándo pasaste de ese nivel de que estabas ya saliendo de ese bache, vas corriendo, te das cuenta de ese don que tienes,
y que puedes lograr más todavía, ¿no? Y llegas a un nivel que incluso puede ser de alto rendimiento. ¿En qué proceso sucede esa etapa? Pues fue con los años. Bueno, cuando estuve entrenando, pero cuando llegó la pandemia dejé de entrenar y me puse a trabajar, nada más que el trabajo que estaba haciendo me consumía mucho tiempo. Entonces ya no tenía tiempo para entrenar, varios meses dejé de entrenar, ya después regresé a entrenar, entrenaba un día sí, un día no, una semana sí, una semana no. Y así estuve en la pandemia trabajando y medio entrenando, porque sí hacía todo lo posible por seguir entrenando, pero la verdad sí me consumía demasiado tiempo la actividad que estaba realizando. Entonces ya como por el 2023, me parece que sí, si no me equivoco, en el 2023 fue que ya retomé el volver a entrenar en forma. Igual empecé a trabajar de medio tiempo y otra vez a entrenar, ya dedicándole más y más y más y más y más tiempo. Y ya fue ahí donde recordé que pues tenía talento y que tenía que seguir trabajando para llegar lejos, y como te comento fue igual progresivo, irme convenciendo. Yo creo que es un trabajo que nunca se deja de hacer, el trabajo mental. Es todo el tiempo, yo todos los días me estoy diciendo, eres el mejor, yo en mi cabeza soy el mejor corredor del mundo, sé que a lo mejor... Rema? ¿Cómo? ¿Ese es tu rema, lo que te repites constantemente sí. Cuando vas corriendo? Bueno, me repito muchas cosas, pero sí, yo te digo, en mi mente soy el mejor corredor del mundo, y sé que a lo mejor ahorita aún no lo soy, pero quiero llegar a serlo, quiero llegar a ser grande y tratar de luchar contra mis limitantes. En tu currículum hablaste de la pandemia. La pandemia fue en el 2020. 2020, sí. Pero en el 2019 ya fuiste subcampeón nacional de montaña. Ajá. Entonces ya llevabas un proceso bastante adelantado. Yo cuando empecé no recuerdo muy bien cuánto tiempo pasó para llegar a esos resultados, pero sí creo que fue un año, no fue mucho tiempo, fue casi inmediato, y fui a Olimpiada Nacional, que ahora se llama Nacionales CONADE, a la categoría sub-23. Fue mi primera Olimpiada Nacional y mi última, solamente tuve un año, porque pues empecé tarde. Y esa fue mi primer competencia, pues ya de un alto nivel. Fue la primera competencia de muy alto nivel, y pues en ese entonces gané medalla de bronce, que era el objetivo, ganar medalla, porque los dos que llegaron enfrente de mí pues ya sí llevaban bastantes años en esa prueba y haciendo el atletismo. Entonces para mí ese tercer lugar me supo muy bien. Y ya después de eso fue lo del subcampeonato de montaña, donde clasifiqué para un mundial de montaña en la Angostura, Argentina. Y pues en ese momento cuando clasifiqué, pues yo me sentía pues muy emocionado, no me la podía creer, porque como yo no tenía mucho corriendo, y dije, voy a ir a otro país, y se me hizo muy raro y muy... Entonces, ¿Era la primera vez que salías de México? Sí, era la primera, iba a ser la primera vez, y yo me sentía muy raro y todo el tiempo estaba pensando en eso y estaba muy nervioso, y de hecho no se me complicaba dormir. Yo estaba muy emocionado, y pues ya afortunadamente mi entrenador me ayudó a movernos para conseguir los apoyos, y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México fue quien me apoyó para los gastos del viaje y todos los viáticos, y sí pude asistir a ese mundial. Uno a veces los ve corriendo y criticas o alabas o así, pero no saben todo ese proceso que llevan, ¿no? Sí. ¿Cómo son tus entrenamientos en un día normal, preparándote para un campeonato, tanto físicamente como mentalmente? ¿Cómo es un día tuyo normal? ¿Cuántas horas entrenas? ¿Con quién entrenas? ¿En dónde entrenas? Platícanos todo ese proceso. Pues es muy, muy variable, pero por ejemplo ahorita pues es el descanso, ¿no?
pero ya cuando termine el descanso voy a comenzar a entrenar como progresivamente. Voy a empezar a hacer trotes, combinarlos con bicicleta y todo eso, como que todavía no al 100, pero sí poco a poco ir metiendo esa carga. Y ya para después, ya cuando estoy en etapa normal como de carga, pues mis días son prácticamente entrenar, comer y dormir, y volver a entrenar y volver a comer y volver a dormir. Eso es prácticamente lo que son mis días. No, el día es muy largo, pero no me queda tanto tiempo para hacer otras cosas. Yo no tengo como tal tanta vida social ni otros hobbies, entonces yo pues rechazo muchas fiestas. Sí quisiera ir, pero no puedo. Entonces yo le doy mucha prioridad a mis entrenamientos, a mis competencias. Entonces sí me invitan a muchas fiestas, o de repente quiero una salida y digo, pues sí voy, pero me acuerdo, digo, no puedo. Y nunca puedo. O sea, digo, algún día voy a ir, pero nunca puedo, y creo que nunca voy a poder. Y no me siento mal, porque a final de cuentas es lo que amo y es lo que me gusta hacer. Entonces, pues estoy bien así. Y bueno, más profundamente la parte de entrenamientos. Por ejemplo, un martes que hago pista, hago 6 kilómetros de calentamiento en montaña, y ya luego llego a la pista y empiezo a hacer series. De puras series hago 10 kilómetros, y entre las series hago trotes. Entonces cuando termino la pista hago más o menos 15 kilómetros, y otra vez hago 6 kilómetros de montaña para regresar a mi casa. Entonces hago más o menos 27 kilómetros de esa sesión, nada más de esa sesión. Y ya regreso, como, me duermo, y ya después hago la segunda sesión. Hay etapas en las que voy al gimnasio, y hay etapas en las que hago fuerza en mi casa. Y ya después otra vez como, y ya pues ya prácticamente bueno, salgo a trotar en la noche otros 5 kilómetros, 6. Entonces ese día, por ejemplo, en kilómetros hago unos 33 kilómetros, más las horas de fuerza, de estiramiento, el trabajo mental. También hago meditación. También le dedico buen tiempo a esa parte de mi meditación, visualización, afirmaciones. Estoy escuchando afirmaciones. También durante el día, todo el día me estoy diciendo cosas. Me imagino, por ejemplo, cuando vas a la montaña y nos mostraste una fotografía que está pasando ahí atrás, en donde estás viendo la montaña, esa parte de momento de relajación, de momento para estar contigo, es importante dentro de ese proceso, como nos estás platicando, ¿no? Sí. ¿En dónde haces esas visualizaciones y ese relajamiento? Pues la mayoría de veces las hago en mi casa, la mayoría de veces, y sí, algunas veces las hago así como en esa foto. Ahí en esa foto estoy en el Nevado de Toluca. Algunas veces voy al Nevado de Toluca a hacer campamento. Esta última vez, antes del Mundial, fui a la Marquesa. Ahí estuve viviendo y entrenando 21 días. Voy a Toluca. ¿Y qué te dice la naturaleza? Pues nada, que siga corriendo. Yo le agradezco siempre a la montaña porque me deja correr en sus senderos, y pues es muy bonito la experiencia de estar recorriendo el cerro y la montaña, la naturaleza, las vistas. Como que te desconectas un poco de todo, del ruido. Es muy padre estar en la montaña, tanto entrenando y tanto también en competencia. Es muy padre, muy pesado, pero muy padre. Ese ruido mental y ese ruido citadino que a veces no nos deja, ¿verdad? Sí. ¿Qué te gusta más? ¿El asfalto, la pista, la montaña? En los tres eres bueno, pero ¿cuál es la que más te ha llenado a ti como persona? Yo creo que ligeramente más la montaña. Un poquito más la montaña, pero también me gusta el asfalto. Hace algunas semanas corrí un medio maratón en asfalto,
y yo medios maratones en montaña he corrido varios, pero pues en la montaña tienes que ir muy atento, viendo, das vuelta para arriba, para abajo, subes, bajas piedras, te vas para acá, te vas para allá. Es un caos, es muy divertido, pero sí es un caos. O que ya te perdiste y regrésate y así, mucho caos. Y corrí en un medio en la Ciudad de México y pues nos iban cuidando mucho y es muy grande, las calles son muy amplias, todo era casi plano. Entonces... no se sienten tanto las piedras. No, no hay piedras. Ándale, en lugar de piedras, baches. Exacto. Entonces dije, ay, qué a gusto nada más correr, porque en la montaña pues no es nada más correr, son muchos factores, ¿no? Y ahí pues nada más como que iba corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y ya. Y dije, también está padre, ¿no? Pero también está padre nada más correr, correr, correr. O sea, es diferente, pero las dos me gustan, tanto correr en plano, tanto correr en la montaña. Un atleta de alto rendimiento como tú, ¿qué lugar escogerías para correr sin reloj, sin presión, sin gritos, sin porras? ¿Qué lugar del mundo escogerías para correr contigo mismo? Híjoles. Sin un reloj. Sin un reloj. Yo creo que el Nevado de Toluca. Sí, está muy padre. Está muy alto, muy retador, pero es muy padre y muy solitario. Bueno, cuando yo iba era muy solitario y ya ahorita se puso como muy de moda y iba mucha gente, ¿no? Pero, por ejemplo, en épocas donde no hay nieve y no es diciembre, enero, febrero, es muy solitario, muy, muy solitario. Entonces, no hay ruido, nada más se escucha el viento, las vistas desde allá arriba son muy bonitas. Las rutas, igual cuando estás corriendo en la laguna, pues también es muy padre, se ve muy bonito. Yo creo que sí, el Nevado es el que más me gustaría. 2025 marcó, yo creo que una muy buena etapa en tu vida profesional. Sí. Platícanos qué significó este año con tantas competencias, con tantos triunfos, con el nombre de Brian Rodríguez en varias plataformas que decían que eras el mejor corredor del año. ¿Qué se siente? Pues bien, se siente padre. Fue un buen año en el que siento que di un gran salto, que sí me lo propuse desde inicio de año, ya sabía más o menos qué era lo que le tiraba. Yo siempre trato de pensar en grande. En el mundial yo fui a pelear una medalla. Esa era mi intención, traerme una medalla por lo menos. Nada más que el nivel pues es un nivel mundial, es un nivel muy alto. En mi primer competencia lo intenté, iba a cuarto lugar creo, y yo sentía que podía meterme en los primeros 3, pero me fui para atrás. No, el ritmo era muy muy fuerte, el ritmo que se impuso era muy fuerte, y pues ya al final fui rezagándome y quedando en el 12º lugar. Y en ese momento pues sí me sentí triste, que un 12º lugar no, a nivel mundial, o sea, no es nada fácil, y más que el nivel ahora ya de la montaña ya es muy diferente. Antes no estaban tan metidos los atletas africanos y ahora ya están ahí, y los atletas africanos son los que dominan el atletismo de fondo, y pues también están dominando la montaña completamente. La vara está muy alta con ellos. Sí. Pero se puede lograr. Claro que se puede lograr. Skimmy Fit y Eli Zoom están escribiendo su carta para los Reyes Magos y pidieron hacer felices a millones de niños. Un
juguetón, un regalo, una sonrisa. TV Azteca. Seguimos en el podcast de Club de Corredores con Brian Rodríguez. Brian, ¿qué sientes al correr a la par de grandes atletas mundiales? Sí, muchos sentimientos, flor de piel. Claro. Muy realizado, como que digo, de repente me cae el 20, así como cuando tenía lagunas y mi mente despertaba, así me siento, de repente despierto y digo, ay, ¿dónde estoy? ¿Con quién estoy? Y luego, por ejemplo, en esa montaña que es tan solitaria, bueno, en realidad el running es muy solitario. Sí. Pero en la montaña creo que todavía más solitario. ¿Qué pasa por tu mente cuando vas corriendo en una competencia, vas en un muy buen lugar y escuchas de repente los gritos de los mexicanos que te están apoyando, tal vez en una curvita? Yo tuve la oportunidad de verte en una competencia. Ajá. Y vas en la montaña, en una curvita, y de repente hay un montón de mexicanos gritándote. Ay. Hasta a mí se me pone la piel chiquita. Sí. ¿Qué sientes tú o no los escuchas? No, sí los escucho. De repente no claramente todo, pero sí escucho los gritos y todo eso. Se siente muy padre, como que te da un envión anímico. Es muy, te prende, te sube. De hecho, no solo de mexicanos, cuando he ido a competir a otros lugares, la gente de otros países como que con los atletas mexicanos son muy, como muy curiosos, como que muy los apoyan mucho, como que les gritan mucho. Entonces, por ejemplo, ahorita en el mundial que fue en el ascenso no tanto, pero ya en la otra competencia que fue la clásica, donde quedé octavo del mundo, ahí sí el ambiente fue impresionante. Yo nunca había vivido algo así. Yo cuando estaban compitiendo las mujeres, yo estaba abajo, estaba meditando ahí en el río, a orillas del río, y arriba estaban corriendo las mujeres en la montaña y se escuchaba el rugido de la montaña, de los gritos, pero un escándalo cañón, o sea, dije, y yo estaba ahí, dije, ay, y yo ya me tocaba después de ellas, y dije, ya voy yo, dije, qué emoción. Y ya cuando estuve ahí todavía más, en cada vuelta, en cada sendero había gente gritándote, era ensordecedor, unos decibeles muy altos. Sí, era muy impresionante. Sí. No, te prendía, más bien era tratar de no prenderte de más al principio, porque te sube eso y tienes que también que controlarte y todo eso. Claro, con ganas sí de pararse y saludar a cada uno de ustedes. Ándale, sí. Muchas gracias, ¿no? O sea, agradecer ese apoyo. Sí, claro. No, qué bonito, Brian. Y sobre todo sabiendo todo ese proceso que has vivido, sí, y llegar a ese nivel en el que estás ahorita, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti? Pues... Olímpicos. Pues siguen cosas muy grandes. Sí, pues yo creo que el sueño de todo atleta es eso, es algún día llegar a Juegos Olímpicos. En la actualidad en el atletismo no es fácil, las marcas ya están más, cada vez la vara está más alta, pero yo creo que es posible. Yo creo que no hay que pensar que es imposible, pero tampoco que es fácil. Yo creo que hay que estar en medio de las dos. Y pues sí, voy a trabajar muy, muy duro para hacer la marca para Juegos Olímpicos en la prueba de maratón. Aún ni siquiera debuto, pero espero en algún momento. Yo tengo toda la fe de que se puede y de que en algún momento puedo dar esa marca. No se me hace algo imposible y puedo asistir a unos Juegos Olímpicos. Con todo ese proceso que has hecho a lo largo de tu vida, ¿qué le dirías a ese niño que empezó en las adicciones y que te ves ahorita realizado, campeón? ¿Qué le dirías? Pues que no caiga en las adicciones. Que no lo haga. Ajá, que busque un entrenador o algo así. Lamentablemente, yo de niño era muy inseguro, entonces siento que una de las razones por las que empecé en el mundo de las adicciones fue eso, que el alcohol me daba una seguridad que yo no tenía, me daba una valentía que yo no tenía. Podía hablarle a la gente, podía expresarme de cierta forma, ser otro.
pero esa seguridad solo me la daba el consumo. Entonces, cuando ya no había consumo, regresaba yo a como era antes, con la misma inseguridad, y no me gustaba, yo era muy inseguro. Y ahora esa seguridad pues me la ha ido dando el deporte. Cada vez hablo mejor, me expreso mejor. Todavía me falla mucho porque yo era muy inseguro. Cuando exponía en la escuela no podía, me pasmaba, lloraba, me ponía rojo, no podía. Y afortunadamente el deporte me ha ido dando esa seguridad de lo que me daba el alcohol, me lo está dando el deporte. Y de haber sabido de niño que esa seguridad me la podía dar el atletismo, y aún mayor, mejor me hubiera seguido por el atletismo. ¿Ese es el consejo que le darías a los jóvenes que a lo mejor están pasando por esa etapa complicada? Sí, yo creo que es un tema delicado que se debe de tratar con responsabilidad. Cuando uno está chavo en esas edades, pues quiere vivir, quiere experimentar y son normales las fiestas y todo eso, pero yo creo que a los jóvenes les digo que tengan mucho cuidado con esa parte, porque no es fácil manejarlo. Hay gente tengo amigos que lo han manejado bien, que consumían cuando estaba con ellos en la prepa y pudieron seguir bien, y ahorita siguen tomando y tienen su trabajo y todo eso. Pero no todos pueden hacer eso. Entonces yo a los jóvenes les digo que tengan mucho cuidado, mucha precaución, que tampoco se vayan a los extremos, pero que sí manejen muy bien esa parte y se den cuenta de que te puedes ir metiendo cada vez más y cada vez más y cada vez más, que al principio a lo mejor solo es 1 o 2 o 3, pero vas avanzando y cuando te das cuenta y volteas atrás ya estás muy metido y ya es muy difícil salir. Uh-huh. ¿Qué significa para ti el nombre de Nadia? Pues significa mucho para mí. Ella me apoya mucho, ella está para mí. Ella es fisioterapeuta, entonces ella también es una parte importante de mi carrera. Está ahí para darme masajes, para atenderme cuando tengo lesiones, alguna molestia. Para apapachar tu corazón. Sí, también esa parte es importante. Tener un apoyo de ese tipo también es algo muy bonito, que agradezco mucho, y yo le agradezco a ella por estar conmigo y apoyarme, y espero que así sigamos mucho tiempo. Hola, soy Brian Rodríguez, y si estás pasando por algún tema de alguna adicción, sea cual sea, quiero decirte que sé que no es fácil, sé que es un tema complicado, pero quiero que sepas que se puede salir de ese hoyo, que se puede trabajar, que poco a poco con el apoyo de la gente que te ama y que te aprecia, puedes salir de eso y puedes llegar a hacer grandes cosas, y que te apoyes del deporte, porque el deporte es una herramienta clave, ya sea correr, ya sea nadar, ya sea bicicleta, cualquiera que sea el deporte, es algo que te va a ayudar mucho. Recuerda que hagas lo que hagas, te dediques a lo que dediques, la pasión y la entrega siempre es muy importante. Esmérate mucho en tu trabajo, en tu deporte, en tus estudios, porque si pones ese esmero y esa pasión, las cosas se van a ir dando poco a poco y vas a llegar a lograr grandes cosas. Club de Corredores Radio. Punto de encuentro.